que realmente nos ayuda a llegar a esa habilidad de comprensión lectora, es hacer una lectura activa donde nos vamos preguntando quiénes son los personajes, qué situaciones están viviendo, dónde ocurre, ¿sí? Eso nos ayuda a mejorar la comprensión lectora. Bueno, entonces chicos, vamos a ir a nuestra primera actividad. Yo quiero que quede muy claro esto, quiero que ustedes también se quiten de la cabeza, de su mente, de que pronto leer es aburrido, no me gusta leer, no comprendo. Hagamos ese ejercicio de leer activamente, chicos, poco a poco, pues son habilidades que vamos desarrollando. Y pues estos espacios permiten desarrollar esas habilidades. Entonces, por eso yo quiero que ustedes estén muy atentos a la clase, participen mucho, pregunten, esto, cualquier inquietud no duden en preguntar, que pues de todas maneras este es el espacio para hacerlo. Hoy vamos a trabajar una historia corta que se llama El origen del mal, ¿cierto? Esta está escrita originalmente por el autor ruso León Tolstoy. Perdón, yo acá quito las notificaciones que está sonando. Regálenme un segundito. Ya, discúlpenme. Y les decía yo a ustedes, el texto que vamos a trabajar hoy es como un fragmento de un texto que se llama El origen del mal, que está escrito originalmente por un autor ruso que se llama León Tolstoy. Y pues a partir de este texto vamos a desarrollar habilidades que son fundamentales para la prueba Saber 11, pues especialmente en esta área que es la lectura crítica, ¿sí? Entonces recuerden que leer críticamente, chicos, cuando la gente todavía de pronto tiene como una confusión cuando decimos leer críticamente, no es solamente entender la palabra por palabra, no es solamente si el texto me dice casa, irme imaginando una casa, sino que leer críticamente es preguntarnos por qué se dice esa información, para qué se dice, qué implicación tiene, qué también es lo que nos está diciendo y lo que nosotros vamos a concluir, ¿cierto? Después de leer un texto normal, y eso sí, chicos, les digo yo a ustedes, leer no debe ser del gusto de decir yo leí un libro y siempre me tienen que gustar. No, al final usted lee un libro y también puede sacar sus conclusiones de decir que es un libro muy aburrido, que es un libro que no les gustó porque tiene un lenguaje difícil de entender, ¿sí? Eso también hace parte del ejercicio de hacer una lectura crítica, de al final yo concluir y decir, no, ese final de la historia, la verdad no, pues no funciona, no sirve, no era como yo esperaba, ¿cierto? Entonces, esta primera actividad se llama emociones y decisiones. Yo quiero que ustedes en el chat, chicos, recuerden que no hay respuestas correctas ni incorrectas, sino que yo quiero que en el chat ustedes me escriban la respuesta de estas preguntas, ¿cierto? Recuerden que en el examen a ustedes les van a presentar textos como los que vamos a ver hoy en esta clase y les van a pedir que ustedes interpreten las intenciones del autor, infieran significados, reconozcan estructuras, ¿cierto? Entonces lo que vamos a hacer hoy, chicos, va a ser una herramienta que les va a dar confianza a la hora de presentar el examen. Antes de, antes de leer el texto, yo quiero que pensemos en estas preguntas. ¿Cuáles emociones creen ustedes que afectan más nuestras decisiones y por qué? ¿Y qué esperan aprender el día de hoy? Les voy a colocar un ejemplo con la primera pregunta. Para mí, Laura Chacón, una de las emociones que influyen más al momento de tomar decisiones es la ira, porque yo creo que cuando tenemos mucho mal genio, cuando tenemos, mejor dicho, esa ira está por los cielos, nosotros actuamos sin pensar, ¿sí? Y lo podemos ver en diferentes, el rencor, muy bien, la ansiedad, el enojo, ¿cierto? El miedo. ¿Qué emociones y por qué, chicos? Yo quiero que ustedes me escriban qué emociones y por qué ustedes sienten que influyen en las decisiones que tomamos. Yo les estoy dando un ejemplo. Para mí, y ustedes también lo pueden colocar y compartir porque pues también podemos pensar algunas personas igual, ¿cierto? Para mí, por ejemplo, la ira, ¿sí? Tener mal genio puede llevarme a mí
a tomar decisiones muy apresuradas, que después yo voy a decir no de haber tomado esa decisión, ¿no? Y uno lo ve de pronto con la familia, cuando a mí me dio mucho mal genio, de pronto hice algo o dije algo que no debía haber dicho y ofendí a una persona, en las relaciones de pareja también, cuando de pronto tengo tanto mal genio que decido terminar una relación y a la hora yo me arrepiento, ¿cierto? Acá yo los estoy leyendo. Dice, muchas gracias a todos los que están participando, chicos. Andrés Felipe Rodríguez, la ansiedad, claro, estar usted ansioso, ¿cierto? Lo puede llevar como a decir, yo desisto de, de pensar o de hacer algo. El miedo, yo veo que están escribiendo mucho el miedo, el enojo y la alegría, ¿cierto? Cuando estamos muy alegres tomamos decisiones, por ejemplo, cuando ustedes están tan alegres y entran a una tienda de ropa y les gusta todo, pues no pueden que no midan consecuencias y gasten mucha plata, o de pronto ustedes digan, no, yo estoy tan contenta o tan contento hablando con tal persona que tengo esta plata para que vayamos a comer y me la gasto, y de la alegría me la gasté después, ¿sí? La alegría también es una emoción que nos hace tomar decisiones. Acá nos dice, da Antonella el miedo, Juliana nos dice el miedo también, Dayana Aldana nos dice la desconfianza o la ira, mm, Neidi nos dice la duda porque siempre pienso si es o no correcto, si la incertidumbre, esa duda a veces uno dice, ¿será que tomo esta decisión o no? Pero miren que detrás de la duda, detrás de eso está el miedo, ¿sí? El miedo es lo que nos para y nos dice, ¿será que, por ejemplo, ustedes acá, ¿será que yo participo en la clase? ¿Será que doy mi aporte, perdón, qué tal que alguien se burle? ¿Qué tal que lo que yo diga no esté bien? Y se pierden ustedes la oportunidad de participar activamente y hacer bien el ejercicio de la clase de hoy. Juliana nos dice los nervios y el miedo, la paciencia, nos dice Fajardo Yadi, estar enojada, no veo acá quién. Sandra nos dice que el enojo, Emily nos dice que el estrés y la duda. Chicos, si de pronto por cualquier cosa yo no los alcanzo a leer a todos, es que el chat va subiendo y entonces retroceder es un poco difícil. Andrés Felipe también nos dice la envidia, ¿sí? ¿Cierto? Cuando estamos tan pendientes a veces del otro y decimos, oye, ya este por qué le va bien, dejamos de hacer las cosas nosotros mismos y eso influye en nuestras decisiones. O cuando decimos, no, es que yo me estoy esforzando mucho y yo veo que la otra persona que no se esfuerza le va mejor, entonces yo lo que hago es dejar de esforzarme, pero resulta que el camino en el que yo iba pues tenía más frutos y más resultados que el de la otra persona. El estrés también nos hace tomar decisiones muy difíciles, el estrés y la desconfianza de ir a tomar una decisión, el rencor, he leído también mucho el rencor, el miedo, la tristeza, la ira y la ansiedad. Entonces, chicos, muy bien. Recuerden que en el chat ustedes están contestando estas preguntas, no hay respuestas incorrectas. Veo que ustedes mencionan mucho, por ejemplo, el miedo, la ira, y vamos a ver cómo estas emociones también aparecen en el texto. Ya en un momento yo se los voy a compartir, ¿sí? Bueno, chicos, si ustedes, ahí la segunda pregunta que aparece, que es, ¿qué esperan ustedes de aprender hoy? ¿Qué creen ustedes que vamos a aprender o qué les gustaría aprender? La ira y el miedo, el amor, la felicidad, la tristeza, porque estas emociones pueden alterar nuestra capacidad de razonar. Muy bien, Dana Suárez, es un muy buen comentario, ¿cierto? La desconfianza es una de las emociones que más nos afecta a la hora de tomar una decisión. Saray, muy bien. Sandra nos dice el amor también es una emoción que sí, yo puedo estar, que si no se maneja, también puede ser una emoción peligrosa. La soledad, Jefferson Ramírez, sí, también el estar solo, sentirnos muy solos también nos puede llevar a tomar decisiones que al final nosotros decimos, ¿para qué tomo esa decisión? Nuevos conocimientos sobre la lectura crítica, ¿cierto? Nuevos temas, muy bien, Antonella hace rato, a Sandra también la alegría,
Muy bien, crítica. Hoy quiero aprender en esta clase, saber más como lectura crítica, aprender y tener mejor conocimiento. Espero aprender cómo manejar mis emociones para una buena confianza. Muy bien. Lo que hace a veces la lectura, chicos, también es que nos permite conectar entre mundos de lo que piensa otra persona. Cuando hablo de mundos es el pensamiento de otras personas con nuestro propio mundo y permitir sacar conclusiones, ¿sí? Hay libros, hay textos, hay historias también, porque es que leer no solamente es lo que leemos en un texto, sino también esas lecturas que hacemos cuando escuchamos podcasts, cuando escuchamos de pronto algún testimonio en Facebook, en Instagram, ¿cierto? Esas lecturas que hacemos que al final nosotros decimos, uy, si esa persona de pronto pasó por esta situación grave y salió adelante, porque yo no, o cuando nos inspiran y también ese tipo de lecturas, ese encuentro entre mundos también resulta muy enriquecedor. El estrés, el miedo de tomar una decisión y que sea incorrecta, conocer más sobre la lectura crítica, el bullying a tomar una mala decisión ya que se siente uno presionado, ¿sí? Espero aprender a leer, analizar nuevos conocimientos teóricos o prácticos en tu área de interés. Quiero aprender más términos desconocidos y técnicas de lectura argumentativa. Espero nuevos temas y poder aprender y tener idea de cómo controlar las emociones y temas nuevos de la lectura crítica. Muy bien, chicos. Entonces, voy a... Bueno, acá lo que pasa es que en la diapositiva yo coloqué el texto que vamos a leer. ¿Sí? Y me alegra mucho también, chicos, leer lo que ustedes esperan aprender, ¿cierto? Sí, hoy no solamente vamos a leer un texto y no solamente vamos a leer ese fragmento, sino que vamos a pensar con ese fragmento, vamos a dialogar con esas ideas que el autor nos muestra y vamos pues también a descubrir, como ustedes decían, esas herramientas que nos van a servir para la prueba y pues también para toda la vida, ¿cierto? Porque la comprensión lectora pues nos va a servir en todo lo que nosotros vayamos a hacer. Yo les voy a presentar a ustedes ahora el texto, ¿sí? Vamos a leerlo juntos. Es un texto narrativo muy corto que les va a servir como base para responder más adelante 3 preguntas que son de tipo IFES, ¿cierto? Como yo les decía, el texto se llama El origen del mal. Voy acá a dejar de compartir. Los chicos que tienen la mano alzada, recuerden que pueden escribir a través del chat, ¿listo? Para que si de pronto tienen alguna duda o alguna inquietud, para que a través del chat nos la hagan saber. Resulta que en la diapositiva, chicos, el texto no se ve muy bien, se ve un poco borroso, ¿sí? Porque pues hay que expandirlo. Entonces yo lo voy a tomar y espero que ustedes allí desde chat me escriban si se ve bien, si se ve clara la letra. Eh, por favor, a veces espero aprender tipos y nuevos conocimientos para mi aprendizaje. Aquí los que sacan 300 puntos, mejor dicho, hoy vamos, recuerden que acá esto no es calificativo, pero sí es muy importante. No se ve bien, me dicen que no se ve bien, se ve borroso, se ve borroso. Déjenme yo miro acá. Y así, un poquito, voy a quitar acá el título un poquito para que a ver si se alcanza a ver mejor. Ya ahí lo agrandé un poquito bien. Me dicen que se ve bien. Bueno, chicos, vamos a hacer el internet mejor. Listo. Vamos a hacer de todas maneras el ejercicio de yo lo voy a leer en voz alta para que todos lo podamos, pues los que de pronto no lo ven bien, entonces lo puedan escuchar. ¿Listo? Ya se ve bien, vamos por esos 500 puntos. Bueno, chicos, entonces yo les decía a ustedes que el texto se llama El origen del mal. Yo quiero que en este texto ustedes hagan también, presten mucha atención a los personajes. Si quieren vayan anotando porque eso es importante, a los personajes que intervienen en esta historia y la emoción que cada personaje tiene, ¿cierto? Esto va a ser clave más adelante les voy a decir por qué. Quiero que piensen entonces qué emociones aparecen, quiénes expresan esas emociones y qué mensaje podría dejarnos cada fragmento, cada emoción que nos van marcando los personajes, ¿cierto? Vamos entonces a hacer la lectura de este texto. Por acá está. Voy a cerrar acá un momentico el chat de ustedes. Dice listo, se ve bien.
Ya envié la asistencia. Les voy a volver a enviar la asistencia para que ustedes la... Para los que acabaron de ingresar, chicos, y pues para estar muy atentos en la lectura, entonces envío la asistencia para que ustedes, por favor, la vayan diligenciando. Acá me dicen que ya la enviaron, listo. Iniciamos. El origen del mal. En un bosque vivía un ermitaño que entendía el lenguaje de las fieras y hasta podía conversar con ellas. En una ocasión en que descansaba debajo de un árbol, se cobijaron allí un cuervo, un palomo, un ciervo y una serpiente y empezaron a discutir sobre el origen del mal. El mal procede del hambre, declaró el cuervo. Cuando uno come hasta hartarse las cosas se le antojan color rosa. Pero amigos, si durante días no se prueba bocado, cambia la situación. Ya no parece tan hermosa la naturaleza. Qué desasosiego, qué intranquilidad siente uno. Y si vislumbro un buen pedazo de carne, me abalanzo sobre él ciegamente. Ni palos, ni piedras, ni lobos enfurecidos serían capaces de hacerme soltar la presa. ¿Cuántos parecemos víctimas del hambre? No cabe duda de que es el origen del mal. El palomo intervino. El mal no proviene del hambre, sino del amor. Si viviéramos solos, sin hembras, sobrellevaríamos las penas. Mas ay, vivimos en pareja y amamos tanto a nuestra compañera que no hallamos un minuto de sosiego, siempre pensando en ella. Y cuando se aleja un poco de nuestro lado nos sentimos como perdidos y nos tortura la idea de que un gavilán la haya despedazado. Empezamos a buscarla por doquier, con loco afán, y si desaparece, uno no come ni bebe, no hace más que buscarla y llorar. ¿Cuántos mueren así entre nosotros? Ya ven que todo el mal proviene del amor. No, el mal no viene ni del hambre ni del amor, arguyó la serpiente. El mal viene de la ira. Si viviésemos tranquilos, entonces todo iría bien, pero cuando algo se arregla de modo distinto a como quisiéramos, todo nos ofusca. Solo pensamos en descargar nuestra ira con el primero que encontramos. Entonces, como locos, nos retorcemos tratando de morder a alguien. En tales momentos no se tiene piedad de nadie. Mordería uno a su propia madre. Podríamos comernos a nosotros mismos. Sin duda alguna, todo mal viene de la ira. El siervo no fue de este parecer. No, no es de la ira, ni del amor, ni del hambre de donde procede el mal, sino del miedo. Si fuera posible no sentir miedo, todo marcharía bien. Podemos defendernos de un animal pequeño con nuestros cuernos y la huida nos preserva de los grandes. Pero es imposible no sentir miedo. Apenas cruje una rama en el bosque o se mueve una hoja, temblamos de terror. El corazón palpita como si fuera a salirse del pecho y echamos a correr. Siempre estamos alerta, llenos de terror. No hay modo de disfrutar de un poco de tranquilidad. Por eso el origen del mal está en el miedo. Finalmente intervino el ermitaño. No es el hambre, el amor, la ira ni el miedo la fuente de nuestros males, sino nuestra propia naturaleza. Ella es la que engendra el hambre, el amor, la ira y el miedo. Se escuchó muy rápido. Bueno, yo les voy a dejar un momentico, unos 3 minuticos en pantalla para que ustedes lo lean desde sus computadores y desde sus celulares. ¿Listo? Recuerden que estamos haciendo una lectura
cada uno, ¿listo? Entonces por ello les estoy dando un momento, por si de pronto yo leí muy rápido, no me escucharon bien, ustedes puedan hacer sus lecturas. Listo, por ahí ya me dicen que listo, un minutico. 3 y 7 y vamos a la siguiente actividad, ¿listo? Listo, chicos. Entonces ahora yo voy acá a dejar de compartir pantalla y vamos a hacer una actividad muy sencilla. En esta actividad no se me preocupen si ustedes de pronto no saben la respuesta, ¿sí? Eh, Digo que es sencilla porque vamos a hacer el nivel más básico de comprensión lectora, ¿sí? Si ustedes de pronto no se preocupen si de pronto no se acuerdan o no se acuerdan al pie de la letra y no pueden responder estas preguntas, y recuerden que esto es un espacio para ejercitar precisamente esa comprensión lectora, ¿listo? Para otros tal vez va a ser más fácil, de pronto si tienen esa habilidad más desarrollada, porque vamos a hacer unas preguntas a nivel muy básico, ¿sí? Acá les tenía el texto, pero se ve como un poco borroso, entonces por eso decidí compartírselos directamente de donde está. Chicos, recuerden, vamos a ver si entendimos en el nivel más básico qué es lo que nos dice el texto literalmente, qué es lo que quiere decir literalmente, que mejor dicho, lo que está, las palabras, eso que nosotros leímos, pues podamos responder las siguientes preguntas. Las responden por favor en el chat. Primera pregunta, ¿quiénes aparecen en el texto? Es decir, ¿cuáles son los personajes de ese texto? Segunda pregunta, ¿qué ocurre? ¿Dónde ocurre la escena? Y tercera pregunta, ¿qué hace cada personaje? ¿Qué hace cada personaje? A ver, los leo a ustedes en el chat. Muy bien, aparecen el palomo, el ciervo, la serpiente. Vamos a responder esa primera pregunta. Primera pregunta, nos dice, nos comparte Juliana, nos dice Laura Cuervo, nos dice Giselle Lozano, cuervo, palomo y serpiente. Manuel, palomo, la serpiente, el cuervo, el ermitaño. Emily nos dice el cuervo, un palomo, un ciervo y la serpiente. Yadi nos dice el ermitaño, el cuervo, el palomo, el ciervo y la serpiente. Jerónimo nos dice un ermitaño, un cuervo, un palomo. Muchas gracias Mayra por participar, a Sara Mejía, a Derly Arciniegas, a Raúl, perdón, Raúl, ay, se me perdió acá, ¿dónde está Raúl? Raúl Tenorio, gracias a Andrés Felipe Rodríguez, nos hizo la lista. Mm, a Neidy Ramos también, muchas gracias. A Kevin Pérez también, a Ana Valentina, personajes, ermitaño, muy bien. Freyman, Eddie, Iván. Bueno, ahora vamos a darle respuesta a la segunda pregunta. Acá Neidy ya nos da de pronto, dice ella, en el bosque. ¿Quién más se acuerda en dónde sucede? Antonella nos dice en el bosque. Mm,
Emily nos dice, ocurre en un bosque. Harold también. Fajardo Yadi nos dice que en el árbol. Jerónimo ocurre en un bosque, en un bosque, en el bosque. Bueno, vamos ahora a la tercera pregunta. Ya vamos a ver si es así o no, ¿listo? Samir, Luis Santiago Gutiérrez también, Dana Valentina Suárez, gracias. Samir Zúñiga. Recuerden que si de pronto no les alcanzo a leer el nombre a ustedes es porque pues aparecen muchas respuestas y se van subiendo de una vez. Karina Guzmán nos dice que en el bosque, ocurre en un bosque. Vamos a la tercera pregunta. ¿Qué hace cada personaje? ¿Qué hace cada personaje? Tiene un diálogo sobre dónde proviene el mal. Muy bien, Dayana. Cada personaje da su opinión. Muy bien, Juliana. Ocurre en el bosque, cada personaje da su opinión. Nos dice Kevin, Manuel, describir qué es el mal. Santiago Ramírez nos dice que en el bosque. Andrés Felipe Rodríguez nos dice que cada uno usa sus argumentos sobre el origen del mal. Mm, Gabriela Machado nos dice, ay, se me fue acá la opinión de Gabriela. Cada personaje está dando su opinión acerca de cuál es la causa o emoción de la que viene el mal. Nuri nos dice que tienen un diálogo, dan su opinión. Jerónimo. Listo, chicos, muy bien. Vamos a mirar un momentico el texto. Porque de esas preguntas se responden de forma... vemos que el texto no las proporciona de forma literal. Entonces, ¿dónde ocurre? Miren, en la primera frase del texto nos dice, en un bosque vivía un ermitaño que entendía el lenguaje de las fieras y hasta podía conversar con ellas. En una ocasión en que descansaba debajo de un árbol, se cobijaron allí y ese es este primer fragmento el que nos da la respuesta de las tres preguntas, ¿sí? Nosotros no tenemos ahí que leer entre líneas, no tenemos que decir si nos hablan de, no sé, de un río, de montañas, entonces quiere decir que están en un bosque, no, ¿sí? El texto no lo hace saber de forma literal, literalmente dice en un bosque, ¿sí? Sucedió que estaba descansando el ermitaño donde debajo de un árbol. ¿Cuáles son los personajes? Y nos dan los personajes. Aquí un cuervo, un palomo, un ciervo, una serpiente. Empezaron a discutir sobre el origen del mal, a dar su opinión. ¿Sí? Recuerden que discutir también pues es dar una opinión. Entonces, ese chicos, ese digamos que es el nivel más básico de comprensión lectora. Es eso que hago. Cuando leo, voy, digamos, puedo sacar las respuestas del texto, así como lo hicimos en el primer fragmento, está toda la información. Este ejercicio es importante hacerlo, ¿sí? Porque a veces el IFETS también nos dice si el personaje A y B piensan de esta manera, C y D, ¿qué harían? O sea, ese tipo de preguntas también salen y si nosotros no tenemos esa retención de información, si nosotros decimos, ¿cómo así que cuáles personajes? Si es que yo solamente leí uno solo, pero resulta que usted dejó ir y eran como cuatro, entonces esas preguntas de qué personajes salen nos va ayudando a retener información. Hay algunos en el chat colocaron todos los personajes completos, o sea, el ermitaño, los animales. Hubo unos que solamente colocaron un animal. También entiendo que de pronto también, chicos, por el chat ustedes solamente sí, por la rapidez escribieron como este personaje, ¿no? Hay otros que colocaron, de pronto se les olvidó uno, eso también puede pasar. Entonces, este ejercicio nos ayuda a eso, a saber cómo retener información. Vamos a continuar acá con nuestras actividades. Entonces, muy bien, chicos, ustedes notaron que hay un ermitaño, ¿cierto? Que aparece tanto al principio. El ermitaño es uno de los personajes que, digamos, aparece menos, ¿no? Porque aparece solamente al principio como diciéndonos que puede entender lo que dicen las fieras y al final cuando da una reflexión, ¿cierto? Entonces, muy bien a los que escribieron que se encontraba que estaba en un bosque, ¿sí?
Y pues ya vamos conectando cada animal con una emoción distinta que nos van a presentar. Entonces ahora, chicos, lo que nosotros vamos a identificar son esas frases claves que el texto nos da, esas frases que nos ayudan a entender mejor lo que piensa cada personaje, ¿sí? A decir, esta frase es lo que resume lo que el personaje está diciendo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a copiar en el chat, chicos, ojo, porque no es una palabra, no me vayan a escribir una palabra, ya vamos a pasar a un nivel mayor, con mayor dificultad. Ustedes lo que van a desaparecer una frase que les parezca importante o representativa de cualquier personaje. Entonces yo les voy a compartir el texto otra vez para que ustedes escriban incluso no la frase, perdón, tal cual como la encuentran en el texto. ¿Me confirman que sí se ve el texto, por favor? Acá algunos van apoyando también las respuestas que hacen otros compañeros. De pronto, chicos, para los que no ven el texto, no les sale por algún motivo, pueden buscarlos así, el origen del mal. Es más, yo voy a ver si acá les puedo compartir a ustedes el cuadernillo donde aparece el texto. Ah, no, no me deja acá compartir archivos. Mm, Pero bueno, pueden buscar este fragmento, incluso coloquen IFEX, texto del origen del mal en Google y ahí les va a salir para los que de pronto tienen como inconvenientes. Esto es un texto que está disponible, ¿sí? Recuerden que acá más allá de yo decirles esta es la respuesta correcta o la incorrecta, es hacer este ejercicio de ir poco a poco, digamos, desmenuzando esa pregunta, mirando cómo la desarrollamos, cómo es más fácil llegar a ella. Ah, por acá es Siu, como Cristiano Ronaldo. Bueno, recuerden que es una frase. Acá una compañera nos da una frase que dice, empezaron a discutir sobre el origen del mal. Ojo al ejercicio que yo les estoy proponiendo. ¿Cuál es el ejercicio? Ustedes van a identificar una frase clave que ayude a entender mejor lo que piensa cada personaje. Es decir, que la frase debe estar relacionada con cualquier personaje que ustedes elijan. Yo voy a escribirles acá en el chat la frase que a mí me parece que representa mejor el sentimiento del cuerpo. Yo misma acá se los voy a compartir en el chat, regálenme un segundo. ¿Sí? Esa es la frase que a mí me parece que representa mejor la emoción del cuerpo. ¿Cuántos parecemos víctimas del hambre? ¿Sí? Acá Luis Santiago, el palomo, el mal no procede del hambre sino del amor. Ya de una vez ahí coloca la postura de ese palomo, ¿cierto? El origen del mal procede del hambre, esto lo dijo la serpiente, el palomo. Acá, por ejemplo, el compañero Andrés Felipe Rodríguez nos da una relación entre que el palomo se relaciona con el amor, el cuervo relaciona el hambre, la serpiente el miedo, el ciervo, perdón, el miedo, la serpiente la ira, el ermitaño nosotros mismos. Pero ojo, recuerden, cojan una frase del texto, chicos, una frase, o sea, no, ejemplo, acá Cristian Andrés González nos da un muy buen ejemplo. El mal procede del hambre, declaró el cuerpo. Esa es una frase que encierra la idea del cuerpo, que es que el mal procede del hambre. El ermitaño no es el hambre, no es el hambre, el amor, ni la ira, ni el miedo, sino la fuente de nuestra naturaleza male, sino nuestra, bueno, sino nuestra propia naturaleza. Por acá, qué pena ahí que se van subiendo los mensajes. Esa es, por ejemplo, esa es la frase que caracteriza al ermitaño, ¿no? Esa reflexión final tan clave que él hace. El mal no viene ni del hambre ni del amor, pero ¿quién la dice? El palomo, dos. Por ejemplo, acá hay otra frase que dice, ¿cuántos no lloran la pérdida de un ser amado? ¿Cuántos no lloran la pérdida de un ser amado? También encierra esa idea del palomo de que el amor es la causa del mal,
¿sí? Del sufrimiento. Otra frase acá, por ejemplo, dice, el mal nace de la ira que ciega el alma. Es la idea que, por ejemplo, encierra a la serpiente, que para ella cuando tenemos mucha ira, ¿cierto? Cuando estamos con mucho mal genio, no somos para nada piadosos. No es muy bien, chicos, muy bien, Oriana, Ángela, Frank, por esa participación. Entonces, muy bien. Esa última frase, por ejemplo, del ermitaño que el compañero nos comparte es clave, ¿cierto? Porque resume la reflexión final de todo el texto. ¿Sí? No quiere decir que las otras no estén válidas. Obviamente, yo, por ejemplo, coloqué también el ejemplo del cuerpo, ¿sí? Es como nosotros podemos aprender a sintetizar, es decir, a resumir a través de una sola frase lo que piensa cada personaje, ¿sí? Lo que ustedes están haciendo ahora mismo es lo que se necesita para poder hacer responder, perdón, una pregunta de lectura inferencial, ¿cierto? ¿Por qué? Porque nosotros vamos a identificar esa frase que construye el sentido del texto, ¿sí? Eso que ustedes están haciendo de buscar cuál es la frase que identifica la emoción que comparte el animal, en pocas palabras es que ustedes están compartiendo esa idea principal de esos párrafos, ¿sí? Entonces vamos acá a continuar. Y acá les había compartido. Bueno, vamos a mirar esto. Ay, acá veo que por espacio el animal, la serpiente, me quedó la E abajo. Vamos a hacer un análisis del significado simbólico de cada animal, ¿no? Porque pues en realidad nosotros sabemos que en realidad pues ningún animal puede hacer ese tipo de reflexiones, ¿sí? Pero vamos entonces a ver cuál es la intención que tiene el autor, hablarnos de cada sentimiento, de cada emoción a través de un animal. Eso es un simbolismo, ¿cierto? Nosotros sabemos, ya ustedes los chicos acá, la mayoría son chicos de 11, saben que obviamente ni el palomo habla, ni la serpiente habla, y mucho menos se van a juntar a hablar juntos, ¿sí? Ustedes, dentro de su comprensión lectora, aprenden a que el autor está haciendo un simbolismo, está dándole un significado a unas emociones y que utiliza elementos fantásticos como los animales hablando, pero que no necesariamente es así, ¿sí? Ustedes aprenden a identificar que ya son elementos. Entonces ahora conocemos lo que dijo cada persona en el texto, vamos a dar un paso mucho más profundo, chicos, vamos a analizar, como les decía a ustedes, lo que simboliza cada animal, ¿cierto? En los textos literarios, los personajes muchas veces representan algo más que a sí mismos, ¿cierto? Entonces los animales en este cuento no solamente están hablando, sino que están encarnando emociones que son humanas. Ejemplo, entonces acá vemos que el cuervo representa la emoción del hambre, que simboliza las necesidades básicas, insatisfechas, la desesperación física, lo más instintivo, ¿no? El palomo, su emoción es el amor, entonces él da el apego, la pérdida, el dolor por los afectos. La serpiente con la ira, la reacción violenta, impulso incontrolado. El ciervo con el miedo, huida, parálisis, vulnerabilidad ante el peligro. Y la reflexión que nos hace el ermitaño, que es esa conciencia crítica, esa sabiduría, ese autoconocimiento, ¿sí? Muy bien a los que están participando, chicos. Entonces, este cuadro lo que nos permite es hacer esa comparación, lo que simboliza cada animal, ¿sí? El cuervo no solamente habla, chicos, de comida por casualidad, ¿cierto? Sino que él representa cuál es la desesperación que puede llegar a causar el hambre, ¿sí? La serpiente que dice que se retuerce y ataca, pues representa esa violencia que provoca la ira, cuando ella dice que cuando se siente tanta ira, muerde sin piedad, ¿sí? Quiere decir que cuando estamos con mucho mal genio nos podemos volver muy violentos. Y viene también esa figura del ermitaño en este texto, chicos, donde es una figura sabia, ¿cierto? Donde no culpa al mundo exterior, no está diciendo no es que se tiene mal genio porque verdad el mundo es injusto,
sino que nos invita a mirar hacia adentro, ¿sí? A decir, cada mal, ¿cierto?, proviene de acuerdo a nuestra naturaleza. Si nosotros somos personas, ¿cuál es la reflexión ahí? Si nosotros somos personas que no aprendemos a manejar, ¿cierto? Por ejemplo, el mal genio, pues es muy posiblemente que vamos como en escala, volviéndonos más y más y más violentos. Como ese niño de pronto que cuando era muy niño nunca le pusieron límites y entonces era el niño que siempre le pegaba a los compañeros, era muy grosero. Entonces es muy posiblemente cuando el niño crezca, pues también va a seguir siendo igual de grosero, ¿sí? Cuando de pronto desde pequeños nos enseñaron a vivir con el miedo, entonces no se suba a tal parte, no camine, no corra, no haga. Y siempre vivimos al miedo, pues cuando somos adultos, para nosotros un sentimiento que vamos a asociar muy negativamente es el miedo, ¿sí? Porque nos va a dar miedo, no, que aprenda a manejar no me da miedo, ¿sí? Entonces no vamos a ser capaces de aprender cosas nuevas, de disfrutar, ¿sí? La intención del cuervo es que cuando uno tiene hambre, el mal viene de eso. El autor nos quiere reflexionar sobre la verdadera. Ay, se me fue acá esto. Sobre la verdadera causa del mal que hay en el mundo. Nos dice que, nos dice cómo es la vida y los del hambre, de eso se trata el mal. ¿Sí? Recordemos que, por ejemplo, el cuervo habla del hambre desde una posición muy instintiva, ¿sí? Eh, sí, podemos llevarlo como de injusticia, como algo muy instintivo. Entonces acá continuamos, chicos. Vamos a elegir ahora, ya miren cómo vamos haciendo estas actividades, ¿no? Vamos tomando algo propiamente del texto, vamos preguntándonos acerca del texto y ahora vamos a hacer una actividad que es una actividad como crítica, argumentativa, en donde ustedes van a pensar con sus propias palabras. Ustedes van a elegir una emoción, ¿cierto? Acá yo les doy el ejemplo, hambre, miedo, ira, y van a escribir en el chat qué representa esa emoción para ustedes en la vida real. Porque hay gente que, ejemplo, sabe manejar muy bien el sentimiento del amor. Entonces para esa persona el amor es tranquilidad, es sanación. Hay gente que también aprende a controlar muy bien ese sentimiento de miedo. Entonces aprende que el miedo es precaución, estar atento, ¿cierto? Que la ira también es un sentimiento que nos ayuda a que de pronto las cosas se hagan de forma más justa, que de pronto no vayan a ser, una persona no vaya a ser abusiva con nosotros, ¿sí? Entonces nosotros cuando vemos que alguien se está sobrepasando con nosotros, pues también sale esa emoción como de mal genio y decir, venga un momento, respete. Pero pues somos los encargados de manejar en esos niveles esas emociones, ¿sí? Una cosa es uno pedir desde el mal genio respeto y ser muy respetuoso también con la otra persona y otra cosa es usted ver la ira como, ah, sí, me están diciendo algo que no me gusta, entonces yo de una vez saco y le pego un puño, ¿sí? Eso ya es otro extremo. Entonces, para nosotros, chicos, si ustedes van a escribir en el chat, para ustedes, van a elegir una emoción y van a decirme para ustedes qué representa esa emoción en la vida real, ¿sí? Yo les voy a dar, por ejemplo, acá les voy a escribir acá en el chat mi ejemplo para que ustedes lo puedan leer. Y por acá me voy a dejar llevar también del sentimiento que eligió Giselle Lozano, que es el miedo. Entonces, el miedo, por ejemplo, para mí representa la inseguridad que sentimos cuando no entendemos lo que pasa. ¿Por qué yo digo esto? Porque el mal proviene de la humanidad, ya que de ella nace el hambre, el amor y el miedo. Ojo porque al final esa reflexión que nos hace el ermitaño, donde él dice que miremos nuestra propia naturaleza, mirémonos a nosotros por dentro, o sea, cuáles son los sentimientos que nosotros hemos cultivado y cómo los hemos cultivado, ¿sí? Yo les doy un ejemplo. Claro, el amor, si es un amor con apegos, si es un amor que da todo sin pedir nada a cambio, pues es un amor que empieza, como ustedes dicen, un amor tóxico, ¿cierto? Si es un amor desde los celos. Pero si yo tengo un amor por una persona donde es un amor que permita vivir en libertad, un amor que
le permita sanar, que tenga comprensión, que tenga empatía. Entonces el amor es un muy buen sentimiento. Es que, chicos, los sentimientos, las emociones, no hay ni buenas ni malas, ¿no? No existe, la tristeza tampoco es mala, ni la ira tampoco es mala. Lo malo está en cómo nosotros las manejamos. Si yo, por ejemplo, pues me pasa algo triste, pues lo normal es que yo llore. Pero si yo ya entro en un estado de depresión, es decir, no supe manejar esa emoción, pues voy a terminar haciéndome daño. La ira nos hace salvajes y muy inflexibles, pero causa agonía y dolor. El miedo es el mayor impedimento porque nos hace ser muy inseguros, ¿cierto? Al escuchar el que dirán, digamos que muy bien esa apreciación. El miedo representa opresión a decir o hacer algo, lo que sentimos por falta de seguridad. Ese miedo nos causa intranquilidad, desconcierto con nosotros mismos, ¿sí? Muy bien, el hambre es una necesidad. El mal nace del hambre y sobre todo igualmente en el amor. Sí, para mucha gente, por ejemplo, la ira representa esa energía que destruye relaciones y no se controla. Entonces, muy bien, chicos, eso, lo que ustedes están haciendo es una muy buena interpretación. Ustedes están conectando una de las emociones que salen allí con el impacto que tendría en la vida diaria de ustedes, ¿cierto? Entonces, ustedes, por ejemplo, ahí colocan en el chat que el miedo es esa inseguridad y el pensar a toda hora qué va a pensar las demás personas. Si ven como ustedes ya del texto, de esa interpretación del texto, lo pasan y hacen una reflexión para ustedes mismos, eso es comprensión lectora y eso es un nivel más alto porque ustedes ya están pensando y están haciendo una comparación entre lo del texto y en su vida. Entonces, cuando yo, claro, el miedo es inseguridad porque yo toda hora vivo pensando qué dirá la gente. Entonces, muy bien. Voy a dejarles, chicos, de nuevo porque sí, eh, me parece acá importante que no me olvide que ustedes hagan la asistencia, ¿sí? La asistencia. Bueno, vamos a avanzar porque se nos va a acabar la clase, vamos hasta las 4, se nos acaba la clase y no alcanzamos a hacer lo más importante que ya es ir a las preguntas cifras. El amor es como un cristal, frágil pero peligroso. Eso depende, chicos. Recuerden que todas las emociones dependen de cómo ustedes las controlen. La tranquilidad, porque a diferencia de los otros que viven dominados por el hambre, el aire, el miedo, pues no se dejan llevar de ninguna de ellas. El miedo es inseguridad. El miedo también, chicos, a veces es desconocimiento, ¿sí? Cuando yo veo, muchas veces veo a los niños, sobre todo los niños más pequeños, que ven una hormiga y ¡pum! La pisan, ¿cierto? Y uno le dice, ¿pero por qué la pisas? Dice, no, es que me da miedo que me piquen. Entonces uno dice, ese miedo viene pues de la ignorancia, ¿cierto? De no saber que esa hormiga cumple una función importante, que si esa hormiga va por un camino, pues ellas no se van a salir por ese camino ni nos van a picar, que si yo no la molesto, pues esa hormiga no me tiene por qué morder, ¿sí? Entonces a veces el miedo también viene de no solamente una inseguridad, sino desde el desconocimiento. Presente los estudiantes de 11, Juan Lozano Sánchez. Muy bien. Vamos entonces a continuar, chicos, con la siguiente actividad que se llama lluvia de ideas, ¿sí? De pronto los que nos están viendo, vamos a ver, ya no es de acuerdo al texto, ya no es de acuerdo a lo que ustedes leyeron, pueden estar de acuerdo con los personajes de ese texto, pero ya ahora es una reflexión propia. ¿Ustedes cuál creen que es el origen del mal en la vida real? O sea, ustedes hoy dicen, no es que el mal proviene, ejemplo, de la envidia. Digo que la envidia le hace mucho daño a la gente. Entonces, el texto nos deja esta pregunta al final, también esa reflexión de a dónde de verdad viene el mal, ¿sí? Entonces yo ahora quiero que ustedes quedan en el chat en una palabra, ¿sí? Una emoción que ustedes creen que represente cuál es el origen del mal actualmente. Y quiero que ustedes quedan en el chat. El mal proviene de la naturaleza humana, sí. Hay filósofos que hablan acerca de que si nosotros nacemos malos, sí, que nuestra naturaleza es dañina o mala. Y hay otros filósofos que dicen que no, que nosotros nacemos buenos
y que la sociedad es quien nos corrompe, ¿sí? Esa ha sido una discusión muy fuerte en el área de la filosofía, ¿sí? Si nosotros nacemos o nos volvemos malos. Andrés Mauricio Rojas nos dice, institución técnica Félix Tiviero, muy bien. Acá, por ejemplo, Antonella no nos da solamente una emoción, sino que ella nos dice que el mal proviene del engaño, de la envidia, del odio, de la traición. Miren, por ejemplo, ustedes acá también hacen una reflexión con sus creencias. Entonces, el origen del mal para Neidie proviene, por ejemplo, de desobedecer a Dios, ¿cierto? De las palabras que Dios nos da. Para Mari, el mal proviene del origen de la ira y del enojo. Para Juan Camilo, el origen está en el cerebro, ¿cierto? Ya puede ser algo químico, no sabemos, eso también tocaría entrar a estudiar. Hay gente que incluso hay científicos que han estudiado si existe el gen del mal. El mal proviene de la violencia, de la manipulación, del desprecio, de la venganza, nos dice por aquí Frankie, Dana, Darly nos dice el mal proviene de la naturaleza humana, que es la que origina esos sentimientos. Andrés nos dice que el bien y el mal tienen que existir de una manera equilibrada. Oriana también, el mal proviene de las personas, de la venganza. Entonces, muy bien, chicos, es interesante ver cómo muchos de ustedes coinciden en varias emociones, en emociones como la envidia, como el miedo, como la rabia, ¿cierto? Porque ustedes, pues, digamos que socialmente hemos visto que esas emociones tienen un impacto negativo. Entonces veo ideas muy maduras, ¿cierto? Este ejercicio recuerden que nos ayuda a formar ese pensamiento crítico que es esencial en la lectura crítica. Vamos a continuar, chicos, eh, con este cuadro, que es como emoción-consecuencia si no se controla. Yo les decía a ustedes que pues ninguna emoción es que sea buena o mala, sino que hay que aprenderla a controlar. Entonces, si yo tengo hambre, entonces porque yo tengo hambre tengo que entrar en desesperación, tengo que ir a ser violento, o por el contrario, yo hago una injusticia social donde permito que por corrupción otros sufran de hambre, pues está mal, ¿cierto? El amor sí no se maneja, entonces genera una dependencia, genera sufrimiento, genera decisiones cerradas porque esa pareja puede que nos lleve a tomar decisiones que no nos hacen bien, ¿cierto? La ira nos puede volver agresivos, trae conflictos, violencia. El miedo paraliza también, entonces hay gente que toma cursos de autodefensa porque dicen, no, cuando a mí me pasa algo yo me quedo quieta y no hago nada. Y resulta que a veces el miedo en otras personas hace que griten, que corran, que se vayan de ese lugar, ¿sí? Y eso es bueno. Otra emoción, por ejemplo, chicos, que ahí no está, pero que también tiene unas consecuencias, por ejemplo, el egoísmo, que usted la colocaba mucho acá, entonces ser egoísta, ¿cierto? Ser indiferente al otro, tener como eso de abusar del poder. El mal nace el rencor, el odio también, ¿cierto? No tener nosotros en el corazón guardar odio por una persona. Entonces, este análisis es muy importante, ¿cierto? Para hacer como que nuestra mente traje de forma crítica. Entonces, los textos, recuerden chicos que historias como estas no solamente nos cuentan una historia, no solamente nos están contando de unos animales que hablan entre ellos, sino que también nos invitan a pensar, ¿cierto? A entender el mundo, a entendernos a nosotros mismos. A ver si acá pasamos a las... Bueno, antes de pasar a las preguntas, porque ya se nos está acabando el tiempo, chicos, antes de pasar a las preguntas del IFETS, yo quiero hacer como una breve explicación, porque ustedes también ahorita lo colocaban en qué querían aprender hoy o qué esperaban aprender, como unos consejos para que ustedes puedan llegar a desarrollar esas preguntas de tipo saber. Entonces, vamos a hablar un poquito de esa estructura de esas preguntas, ¿sí? Antes de resolver esas preguntas que yo les traigo, antes de esas preguntas del cuadernillo, yo quiero explicarles esto de manera muy breve de cómo están diseñadas esas preguntas, ¿cierto? ¿Por qué es importante? Porque entender la estructura de esas preguntas nos va a ayudar mucho a no caer en distracciones
o en confusiones. Entonces, acá yo les escribí a ustedes, se basan en un texto base. Eso yo siempre se lo recalco a ustedes en todas las clases. Siempre que lean un texto, miren qué tipo de texto es. En el chat, a ver, ahí pregunta rápido, decían ahorita ustedes 500 puntos. El texto del origen del mal, ¿qué tipo de texto es? ¿Literario, argumentativo o informativo? Muy fácil, chicos. ¿Qué tipo de texto es? ¿Será un texto descriptivo? ¿Será un texto expositivo? ¿Será un texto narrativo? Andrés Felipe Rodríguez, muy bien, es un texto literario. Recuerden que para nosotros saber si es un texto narrativo, tenemos que preguntarnos, ¿hay personajes en esa historia? En ese texto, ¿hay sucesos, hay hechos en ese texto? Entonces eso nos llega eh, como más fácil entender que es un texto narrativo. Ojo, en los textos narrativos puede haber un solo personaje, un personaje que esté contando algo de su propia vida, pero entonces además de ese personaje hay unos hechos. Eso nos lleva como a entender qué tipo de texto es. Incluyen en un enunciado con una consigna clara, por ejemplo, ¿cuál es el propósito comunicativo del autor? Y tres, presentan cuatro opciones donde solamente una es correcta y las demás son distractores, ¿sí? Ojo, en el IFEX ustedes no van a encontrar respuestas que sean muy alejadas de la verdad, ¿sí? Hay unas respuestas que son distractoras, que parecen que fueran, que nos ponen a dudar, ¿cierto? Pero solamente hay una correcta. ¿Cuál es la correcta? Ya ahorita les digo yo a ustedes cómo podemos llegar a esas correctas. Recuerden que la respuesta correcta casi siempre, chicos, tiene una frase o una idea textual que la respalda, ¿sí? Entonces, siempre nos debemos preguntar, ¿esta respuesta, el texto sí la justifica? Si, por ejemplo, el, el cuadernillo nos hace una pregunta como para el palomo, el amor dos puntos. Entonces aparece la pregunta A y B. A dice que para el palomo el amor es un sentimiento que se relaciona con el sufrimiento. B nos dice que para el palomo el amor es un sentimiento que se relaciona con la felicidad absoluta. Entonces yo voy al texto y veo que el texto tiene un respaldo que me dice no, para el palomo el amor es sufrimiento porque es apego, porque es estar pensando en el otro, porque si el otro se va la vida cambia y no vuelve a ser igual. Es decir, esa respuesta, y ojo con esto chicos, yo quiero que se concentren mucho con esto, casi siempre la respuesta del IFES, la respuesta correcta, tiene un respaldo en el texto que estamos leyendo, ¿sí? Siempre, mejor dicho, muchas veces aparece incluso textualmente el respaldo en el texto. Si ustedes no encuentran ese respaldo en el texto, quiere decir que probablemente no es la opción correcta. Si ustedes no encuentran cómo a través del texto justificar esa respuesta, tal vez ustedes se están equivocando, ¿sí? Esos son como, digamos, de hoy, unos consejos de hoy para la presentación de esas preguntas. Vamos a hacer un ejercicio de las preguntas tipo IFETS, pero estas sí son sencillas, ojo, estas no son las que yo les traje a ustedes del cuadernillo, estas son como unas como para nivel básico, para mirar cómo vamos con esa comprensión lectora. Ustedes me van a responder en el chat simplemente si es A, B, C y D. ¿Listo? ¿Qué intención tiene el cuervo? A, expresar su miedo al hambre. B, invitar a evitar morir de hambre. C, compartir su experiencia con la comida. D, hacer partícipes de sus ideas a los interlocutores. ¿Cuál creen ustedes que es la respuesta? A, B, C o D. La A será. ¿Será que es la A? Chicos, lean muy bien. No es la A, la C tampoco. Vamos a ver.
Les voy a decir por qué. La respuesta correcta, chicos, es la D, que es hacer partícipe de sus ideas a los interlocutores. ¿Por qué? Miren la respuesta A dice expresar su miedo al hambre. Es incorrecta porque él nunca expresa miedo, no dice que él tiene temor a tener hambre, él expresa es una indignación. Él dice que cuando se tiene hambre uno se vuelve peligroso, malo, ¿cierto? No le importa incluso si hay peligros, uno va por ese trozo de carne. Esos son sentimientos de indignación, más no de miedo, ¿cierto? No, nunca nos dice, no, es que padecer hambre es terrible, yo busco la manera de nunca tener hambre, yo no... Sí, nunca nos expresa un sentimiento de miedo, incluso él habla de indignación. Acá algunos también pusieron que la B. ¿Por qué no es la B? Porque no nos está invitando a evitar nada, ¿sí? Él nunca dice que para que no tengamos hambre, entonces tenemos que salir todos los días o tenemos que guardar comida. Nunca nos da soluciones de eso, nunca nos invita a nada. La B no puede ser porque él no nos está invitando, se está quejando. Él está diciendo que cuando se tiene hambre padecemos, ¿sí? Es una queja. La C, compartir su experiencia con la comida, digamos que esa es una de las que más fácil podemos descartar porque en la historia él nunca nos cuenta algo personal, ¿sí? El cuervo nunca nos dice que el día en que él sufrió hambre, padeció esto, nunca. La de por qué sí es la correcta, porque él usa una forma exclamativa para incluir a los demás en ese pensamiento propio, ¿sí? Cuando él dice, ¿cuántos parecemos víctimas del hambre? Eso es, digamos, una frase clave que nos dice que él está como abierto a que los demás sean partícipes de las ideas que él tiene, ¿sí? Vamos a ver otro ejercicio. No se preocupen si de pronto no respondieron la que era, no pasa nada. Vamos a hacer el otro ejercicio. Esta es fácil también. ¿Qué personajes aparecen en el texto? Estas yo se las coloqué a ustedes acá porque esta tiene una particularidad. Entonces, coloquen ahí ustedes en el chat qué personajes aparecen en el texto. ¿No ven las respuestas? Ahí está en el chat. Yo estoy proyectando la pregunta y la respuesta. Ustedes deben colocar cuál es, si es la A, la B, o la C o la D. Ojo, chicos, recuerden que en el IFETS puede parecer válida una respuesta y puede serlo, ¿sí? Por eso es que yo les coloqué esta pregunta. Puede ser válida la A, porque si aparecen esos personajes, ¿sí? Si aparece el cuervo, el palomo y el ciervo. Pero ojo, la respuesta es la D, porque es la única respuesta que menciona los 5 participantes del texto, que son, no dejen por fuera el ermitaño también es un personaje, el cuervo, el palomo, la serpiente y el ciervo. Si uno mira, dice qué personajes aparecen en el texto, la A es correcta porque aparece el cuervo, el palomo, pero la respuesta D es mucho más completa. La B y la C nos omiten información, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, la C no toma en cuenta la serpiente. La B coloca un anciano y no es un anciano. El texto dice ermitaño, pero yo les decía, a veces en el IFET las cosas están literalmente puestas, ¿sí? Yo quería como traerles este ejercicio para que ustedes se dieran cuenta que, ojo, el autor también cuenta a veces, no, el autor no cuenta a veces, o sea, el ermitaño es un personaje, un elemento que el autor coloca, pero no, el autor nunca hace una voz propia, no aparece ahí, ¿sí? La voz del autor está a través de todos los personajes, entonces no se confundan con eso. El ermitaño, el hecho de ser una figura humana en un texto donde aparecen muchos animales,
No quiere decir que sea el autor o que no haga parte de los personajes. Dicen que no ven las preguntas o las respuestas. ¿Será un tema de conexión? Por favor, todos me confirman si las ven o no. Vamos a ir a la tercera y última pregunta. ¿No las ven? Vengan, yo miro a ver si no salen, no las veo. Esperen, ya vuelvo a compartir. Espérenme tantito. Será un tema de conexión. Listo, ya están, chicos. Ya me dicen que ya está. La tercera pregunta dice, ¿el orden de intervención en el diálogo cuál es? Cuervo y palomo, palomo y serpiente. Acá solamente nos hablan de dos personajes, serpiente y ciervo o cuervo y serpiente. Esta es un poquito más difícil porque esta sí es más de la memoria, ¿no? Muy bien, chicos, en esta ya, vean, es una de las más difíciles porque es memorizar lo que nosotros leímos. La respuesta correcta es la A, ¿sí? De acuerdo al orden en que van las preguntas, es la A. Bueno, chicos, por temas de tiempo, vamos a ir de una vez a las preguntas tipo IFETS. Estas sí son preguntas que aparecen en el IFETS. Perdón, yo acá los estoy leyendo. Ay, ¿qué me hizo? Listo, las preguntas de tipo IFES dicen, ya terminemos con este ejercicio porque ya van a ser faltan 8 minutos para las 4. Entonces dice lo siguiente, de acuerdo con expresiones, yo quiero que, espera, yo dejo de compartir un momentico, es que, bueno, es que quería también mostrarles como en una parte de la pantalla el texto y en otra pantalla las preguntas, pero creo que de pronto para los que están en el celular se va a ver muy pequeño. Entonces, más bien analicemos cada pregunta y nos vamos al texto eh, solito, ¿listo? Entonces, las preguntas dicen así. 1. De acuerdo con expresiones del texto anterior, como qué intranquilidad siente uno, cuántos parecemos víctimas del hambre y cuántos mueren así entre nosotros, el narrador pretende principalmente, es decir, pretender es cuál es el propósito que tiene el narrador. A. Alarmar a los interlocutores. B. Despertar la ira de los interlocutores. C. Llamar la atención de los interlocutores. O D. Hacer partícipes a sus ideas a los interlocutores. ¿Cuál es la respuesta ahí? A ver, yo los dejo ahí un rato que ustedes coloquen. Ojo porque esta pregunta es muy parecida a la que nosotros hicimos ahorita, a la primera que hicimos. Entonces la respuesta, chicos, es la D. ¿Por qué es la respuesta correcta? Porque las expresiones citadas, chicos, son una estrategia para hacer que el lector participe en la historia. Digamos en este caso, para que nosotros veamos cuáles son las perspectivas de los personajes, ¿sí? Cuando nos hacemos, cuánto, o sea, qué intranquilidad siente uno cuando yo le digo a ustedes, oiga, uno se enamora y eso de enamorarse, uno se siente como mal. Yo no les estoy haciendo una pregunta directa, ¿cierto? Pero sí les estoy diciendo como con ese aire de que ustedes también sientan lo que yo estoy sintiendo, lo que yo sentí o lo que quiero expresar, ¿sí? ¿Cuántos mueren así entre nosotros? Entonces ustedes también dicen, oiga, sí, ¿verdad? Por amor mucha gente
no vuelve a ser la misma o pasan por, mejor dicho, unas situaciones muy difíciles. ¿Sí? Eso quiere decir que nos quieren hacer participar de esa idea, que nosotros sintamos que sí es así, que sintamos, perdón, que sí es así, que nos relacionamos. Vamos a ir a la segunda pregunta. Por favor, me confirman que estén viendo la pantalla. Ahí ya me están respondiendo la dos. Vamos a leerla de pronto para los que de pronto no han podido leer. De acuerdo con el texto anterior, los personajes de la historia son el ermitaño, la serpiente, los lobos y el árbol, el ermitaño, el cuervo, la serpiente, el gavilán y el árbol, el ermitaño, el cuervo, el palomo y la serpiente, o el ermitaño, el cuervo, el palomo y la serpiente. Entonces, la respuesta correcta, como ya muchos de ustedes colocaron, es la D, ¿cierto? ¿Por qué es la respuesta correcta? Porque ya en el primer párrafo, eso lo vimos nosotros en la lectura, en el primer párrafo del texto está esa información, que como dice, en un bosque, vengan, yo les coloco, bueno, les coloco el texto tal cual, donde nos dan esa información. Ya nos faltan 4 minutos, ya vamos a terminar. Nos vamos con la última pregunta y terminamos. ¿Sí? En el texto al principio nos dicen, en un bosque vivía un ermitaño que entendía el lenguaje de las fieras y hasta podía conversar con ellas. En una ocasión en que descansaba debajo de un árbol, se cobijaron allí el cuervo, el palomo, el ciervo y la serpiente. ¿Sí? Desde el principio de una vez nos dan esa información. Entonces, por ejemplo, no es sino uno hacer una ojeadita y ya esto confirmar. Y la C es, según el texto, la serpiente intervino luego de que lo hiciera A, el cuervo y el palomo, B, el cuervo y el ciervo, C, el palomo y el ermitaño. ¿Cuál es la respuesta correcta? La 3, la A, muchos colocan que la A. Chicos, sí, la respuesta correcta entonces es la A, porque es la A, la respuesta eh, es una respuesta muy sencilla que la podemos respaldar con el texto, como yo les decía. Ustedes se van al texto y ustedes van a ver que primero interviene cuervo en el párrafo 2, por ejemplo, y luego interviene el palomo, ¿sí? Y ellos incluso, este texto está incluso hasta dividido por párrafos de acuerdo a la intervención de cada personaje, y eso hace hasta más fácil que uno pueda buscar, ¿cierto? Entonces después del párrafo cuarto interviene la serpiente, ¿sí? Es decir, que eso lo hace después del cuervo y el palomo. Porque hay gente que se confunde con estas preguntas, porque de pronto en el texto como tal aparece antes de la serpiente otro personaje, entonces la gente dice, no, eso no, porque aparece un personaje de más, ¿sí? Esas son como esas cascarillas que nos pone el IFEX. Listo, chicos, ya vamos a dejar hasta acá la clase. Les voy a dejar de nuevo el link de la clase de hoy para que ustedes por favor coloquen acá la asistencia. Ya les coloqué la asistencia, perdón, para que la diligencien. Recuerde que estos ejercicios son fundamentales para la comprensión lectora. Espero verlos en la próxima clase. Vamos a regresar después de vacaciones. De todas maneras, nosotros desde la Dirección de Calidad Educativa vamos a estarles informando si en vacaciones vamos a continuar con la estrategia o después de vacaciones, ¿sí? Estén muy pendientes ustedes de las redes sociales para tener esa información, ¿listo? Les pido mucho que por favor diligencien la asistencia.
Listo chicos, nos vemos hasta la siguiente clase. ¿Cómo se diligencia la asistencia? Miren, acá en el chat, ahí mismo donde ustedes están escribiendo, yo les coloco un link. Ahí también lo colocó ahorita otra compañera. Dan clic sobre ese link y les salen ustedes un formulario donde rellenan las preguntas. Nombre, fecha, ¿sí? Listo chicos, nos vemos hasta la próxima clase.